Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 28 del mes quinto del año 2024. También el último día de la quinta semana de la cuenta del Sefirot Omer. Estamos en el día 35 de la cuenta de las gavillas, cuando completamos precisamente la quinta gavilla, lo que se conoce como el Hot, la riqueza, esa verdadera riqueza que está en nuestro interior, esa verdadera riqueza que está en el reino conforme vivimos, y precisamente está asociada con el tema que hoy hemos elegido en la última porción del libro de Vaikra o Levíticos, y se conoce con el nombre de mis leyes. Bejucotain son los pensamientos, las leyes son los pensamientos del Todopoderoso. Entonces sabemos que no hay persona loca, ni enferma, ni pobre, ni triste, hay persona desconectada, y precisamente desconectada de la mente del Creador. El tema de hoy es la mente humana en la mente del Creador, esa comparación para poder elegir la mejor opción. Pues no sin antes aplicar lo que hemos aprendido y es darle gracias al Todopoderoso porque en la noche le habló a nuestra conciencia. Le estamos agradecidos porque en visión y revelación y sueños Él nos revela lo que hay que corregir y también lo que hay que motivar, y por eso iniciamos un nuevo día con un pensamiento elevado y asegurando, sintiendo y experimentando que yo soy la riqueza del Todopoderoso manifestada ahora en mi vida y en mi mundo. Ese estado de ser nos permite generar plena confianza, certeza de lo que somos, y es precisamente lo que el mundo tridimensional, lo que se conoce como el mundo de confusión y de mezcla, nos ha robado, nos quiere quitar, y precisamente pues esa es la batalla mental. Pues ahí viene una respuesta a la escasez o a la enfermedad o a la carencia de cualquier cosa o de cualquier circunstancia que tengamos en nuestra vida. Y entonces la respuesta es: yo soy, no acepto yo este estado de ser de apariencia de escasez, no lo acepto, no pertenece a mi mundo lo contiene todo, y yo soy la abundancia de todo, y le damos gracias al Todopoderoso que el día de hoy Él lo cubre todo. Bueno, para cubrirlo todo hay que estar en el lugar más elevado, en el lugar más alto, porque si estamos en lugares bajos, entonces pues no lo cubrimos todo. Entonces por eso cuando el Todopoderoso en estas alegorías de la vida llama a sus discípulos y les da autoridad sobre todo principado, note, sobre todo principado, no bajo todo principado. Y porque habíamos estudiado en el libro de Cogelel o Eclesiastés que todo lo que está debajo del sol es vanidad, es vano, pero si nos ponemos por encima del sol, lo que le da la luz al sol, que irradia pues todo el universo, toda la galaxia, pues tenemos una manera de entender lo que son las leyes, la luz, el camino, la verdad, lo que son los pensamientos del Creador. Y es por eso que se reflejan, si el Padre es lo mismo que el Hijo, pues se reflejan en el Redentor, en el Salvador, en Yeshua HaMashiach, que nos ha traído el molde de la redención y precisamente nos ha demostrado que se pueden en él cumplir todos los mandamientos. Cualquier incapacidad que tengamos pues está relacionada con la falta de entendimiento o de cumplimiento, o mejor, la falta de educación de la voluntad. Es la parte de entrenar la voluntad, y para eso pues tenemos herramientas. Hoy estamos usando la herramienta del ayuno y lo queremos hacer en unidad, ayuno congregacional, porque sabemos que cuando hay una energía negativa que requerimos quitar de nuestras vidas, pues no hay que ponerle más fuerza, no hay que ponerle más energía. Entonces se suspende el consumo de energía a través de los minerales, los vegetales, los animales que están servidos a nuestra mesa, y entonces pues podemos tomar control. Es como bajarle el volumen a todo el poder y el potencial que está en nosotros para poder entrar a reparar y poder tener mayor control de las cosas. Bueno, mente humana y mente del Creador, pues entramos a entender que el mayor logro del hombre es tener la destreza, el poder de controlar las emociones, de controlar los pensamientos, las palabras,
y eso automáticamente hace que nosotros podamos tomar control sobre las acciones. Entonces, pues viene esa dimensión celestial que es la mente del Creador, y esa mente pues es un reino, y ese reino tiene leyes, y es por eso que se requiere un camino, el camino correcto, porque hay miles y miles de caminos equivocados y hay un solo camino, pues la palabra, la verdad, la luz, la vida, y precisamente cuando entendemos cómo es que funciona, pues por eso dijo el apóstol Pablo, que hablar en lengua extraña, pues el espíritu se edifica, pero su entendimiento queda nulo, y precisamente perdemos las conexiones por falta del entendimiento. Y cuando, ¿de qué nos sirve declarar 1000 palabras sin entendimiento? Pues con tan solo una, con sabiduría y conciencia, pues podrá cambiar grandes cosas en nuestra vida. Entonces sabemos que no hay enfermos, ni pobres, ni locos, que hay personas desconectadas, y esa conexión es precisamente con la mente del Creador. Cuando nuestros pensamientos son conforme a los pensamientos de las leyes universales o de las leyes del Creador, pues tenemos la mente del Creador, y eso es lo que se conoce como la mente del Mesías. Y es allí donde aparece pues la luz de esa sabiduría y ese entendimiento iluminando la mente. Por eso, pues ahí cuando se le dio la instrucción a Moisés, el pueblo no podía soportar pues el rostro de Moisés porque estaba iluminado. Estar iluminado es estar informado, y se informa uno de la forma que toma con la iluminación del Todopoderoso, y es alegría, felicidad, gozo, seguridad, certeza, y es precisamente la conexión con ese gran tesoro. Entonces, si nosotros logramos establecer esa conexión, pues podemos ayudar al prójimo, podemos atender a todas estas peticiones que nos han hecho y que aparecen en el día del ayuno, y precisamente estas personas que de corazón sincero traen su ofrenda, y muchos porque lo entienden, otros porque quieren entenderlo, es precisamente abrir esos cielos que estaban de bronce y que se derrame esa bendición en abundancia y en sobreabundancia. Y ese trabajo pues le corresponde al receptor, al que recibe la ofrenda tiene un compromiso tanto como el que lo da. Entonces aparece precisamente en esta porción de la Escritura, en las leyes, pues una serie de prohibiciones, y pareciera que fuera consecuencia y causa y efecto, y lejos de pronto entender o pensar que el Eterno nos da un premio porque le obedecemos y nos da un castigo porque le desobedecemos, es precisamente que nosotros mismos lo aprendamos a construir. Cuando no ponemos en práctica las leyes que abren los cielos, se ponen de bronce y la tierra se pone de hierro, y entonces se queda en el primer estado, el estado mineral, que es el estado más quieto, el estado ni siquiera el vegetal. Entonces por eso hay que transicionar y colocar eso que está en lo mineral a lo vegetal y llegar a lo animal para tomar control de la emoción. Por eso dijimos pues que esa característica de poder controlar nuestras emociones es lo que se llama mansedumbre, como domar el carácter animal que va en nosotros, porque ahí en ese carácter animal están los minerales y están los vegetales, y si nosotros domamos ese carácter animal, pues nos convertimos en un hombre conectado con la mente del Creador, y es así como podemos estar por sobre todos esos reinos y moldear nuestras necesidades y ponerla para bien. Entonces pues se requiere educar los sentidos, y por eso es que pues eso que eran nuestros enemigos se convierte en nuestros amigos, porque si educamos nuestros sentidos, pues precisamente un ciego con el solo captar dónde están las cosas, pues le da forma y se imagina cómo son, y casi que los hace más perfectos que la persona que tiene los ojos, porque la persona que está limitada del sentido de la vista ha desarrollado un potencial que ahora se convierte en poder, y es precisamente el imaginario, cuando palpa con su tacto y se imagina y le da forma a esa imagen, entonces la puede reparar con lujo de detalles. Y por eso pues educar los sentidos, más allá de la educación física, que es la que más se promociona pues en los colegios, en los centros de educación, pues aparece la educación física, pero no la educación mental. Entonces todos estos programas y estas charlas que hacemos a diario es precisamente con el objetivo de tener y practicar una educación mental para que sea mayor eficiente la educación física. Y por eso
pues es muy distinto vivir una vida moral que vivir una vida espiritual. Y por eso, por ejemplo, escuchamos las expresiones que hay una reunión en los aires y la persona que no entiende la sustancia, que los aires es aire y que los aires vienen precisamente del agua y del fuego. Cuando uno quiere obtener gas, pues mezcla fuego con agua y entonces el agua se evapora y aparece el gas. Ese fuego y agua se le llama Shemaim o cielo, y ese cielo dice que es el lugar donde habita el Todopoderoso. Entonces es el lugar donde se originan todas las cosas espirituales que luego van a ser líquidas y que por último se terminan materializando. Entonces los estados de la materia nos permiten entender que de lo visto viene de lo no visto, y eso no visto es fuego y agua, y ese fuego y agua, pues el fuego es energía y el agua pues viene a ser como la información o el entendimiento de cómo funciona. Entonces, si no hay agua, la vida se convierte en un desierto, y si hay solamente fuego, pues todo lo quema. Entonces se requiere precisamente un equilibrio entre el agua y el fuego para entender cómo moldeamos nuestras emociones y poder acceder a los pensamientos del Creador y sacando nuestros propios pensamientos, que son los que nos limitan de tantas y tantas promesas hechas realidad conforme dice la Escritura. Y por eso esa reunión en los aires no necesariamente es lo que la religión estableció como arrebatamiento, sino una reunión. Y esa reunión sucede por una elevación, no de la persona, de la materia como tal, sino de la conciencia, de una educación mental, no de una educación física. Entonces, por eso viene la expresión hágase su voluntad. La voluntad es el plan divino, el Raxón, lo que se conoce como el plan que el Todopoderoso tiene, y dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal, y los pensamientos que tengo para ti son de bien y no de mal, y por eso, pues si nos asociamos con esos pensamientos, en todo lo bueno, en todo lo malo, en eso penséis. Y entonces, si hay virtud alguna, es que el problema es no desarrollar las virtudes que tenemos y que ese potencial se convierta en poder. Un potencial es un poder que no se ha desarrollado, pero podemos tener el potencial, todos tenemos ese potencial porque fuimos creados con el mismo molde, pero no se desarrolla ese poder, y por eso pues aparece una gran cantidad de deseos, pero la pregunta es: ¿puedes? Y la promesa es el poder del Espíritu, y ese poder del Espíritu es el que nos permite entender y poner por obra las Escrituras, los misterios y los secretos de las leyes mentales del Creador, de las leyes de la mente del Creador. Entonces, cada oración tiene que tener una conciencia, debe tener una conciencia que el templo del Creador, el lugar donde Él habita, el reino de los cielos, allí donde se genera la fuerza espiritual con el fuego y con el agua, pues se requiere el fuego de la llama del Creador y el agua pura de su palabra, para que nosotros podamos entender que la casa del Creador no es una casa de ladrones. Y por eso le daba látigo a aquellos que estaban volviendo de la casa del Señor una casa de negocio, pero pareciera que fuera pues en un mercado, que alguien se enojó porque estaban profanando todo esto se refiere a la mente. Los pensamientos negativos convertimos la casa del Eterno en casa de ladrones, porque pensamos de una manera negativa o con ego para nuestros propios deleites, y nos olvidamos que tenemos una misión más grande, que es precisamente enviar la palabra y salvar, y enviar la palabra y libertad, como dice el Salmo 107, el verso 20: envió la palabra a los sanos y envió la palabra en los libros de la ruina. Por eso la ruina viene por la idolatría. Los salmos nos permiten entrar a la conciencia. Ahora es el Salmo 106 del verso 36 que dice: por tu idolatría, la cual ha sido causa de tu ruina. Y la idolatría es un pensamiento negativo, un pensamiento diferente al pensamiento del Creador. Eso nos genera una idea contraria a la idea del Creador, es lo que se llama idolatría. Y esa idea pues nos idiotiza. Y en lugar de ser hijos del Rey de Reyes, o sea, príncipes y reyes, pues nos convertimos en el hijo bobo. Y porque se convierte en una mente desinformada, una mente desconectada, es una mente con una idea contraria, entonces es lo que genera la idiotez. Y este día no estamos para generar idioteces, sino generar la luz de la palabra y empezar a desarrollar ese potencial y cambiar de vivir una vida moral a una vida espiritual, para poder
generar una conciencia, porque el Todopoderoso es espíritu. Entonces, pues viene allí esa elevación de conciencia para hacer la voluntad del Todopoderoso y que nuestra casa y que la casa del Creador no se convierta en nido de ladrones, sino en casa de oración. Y por eso, a veces no falta más información, falta ese entrenamiento. Y los tiempos del ayuno es precisamente para entrenar, porque si no nos entrenamos, si no controlamos las emociones, el cuerpo termina diciéndonos lo que la mente oculta. Y por eso cuando aparece una enfermedad en el cuerpo, no es en el cuerpo, sino una idea incorrecta que se le dio cabida en la mente, y entonces ahora el cuerpo nos está diciendo que hay una mente que ha guardado programas en el inconsciente, y entonces pues hay que empezar a estimular la conciencia del Creador y poder entender cuando Él nos dice en su palabra, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros, y 5 de vosotros perseguiréis a 100, y 100 de vosotros perseguiréis a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Entonces, ¿cómo os puede nosotros de esta porción semanal poder hacer que todo esto acontezca en nuestras vidas? Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y os afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de muchos tiempos y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Bueno, lo añejo puede ser bueno o malo, pero cuando lo añejo está descompuesto, nos damos cuenta que no es lo apto, pues lo sacamos y lo reemplazamos por lo nuevo. Por eso es una nueva criatura. Comer lo viejo no es simplemente que tenemos ahí en la alacena o en la nevera lo viejo, y aunque sí es así, pero no es así, y entonces consumimos lo viejo y guardamos lo nuevo. Pues lo mejor en lo biológico es desecharnos de lo viejo y comer lo fresco, comer lo nuevo que tiene más nutrientes, está más seguro de que le va a nutrir de una mejor manera. Pero todo esto se refiere precisamente a los costumbres, modas, hábitos y culturas que heredamos de nuestros ancestros, del mundo antiguo. Y entonces hay que precisamente seleccionar ese mundo antiguo para traerlo al presente y empezar a hacer la voluntad del Todopoderoso. Entonces allí tenemos la diferencia entre la mente del Creador y la mente humana. La mente humana es lo que nosotros guardamos por allá en el ADN, en el subconsciente y también en la mente, de todo lo que hemos visto de este mundo. Y como este mundo es un mundo caído, pues hemos visto solamente frecuencias que vibran a nivel bajo. Pero cuando nos desconectamos de este mundo y amamos más al reino de los cielos que al reino terrenal, entonces cambiamos de estado de ser, cambiamos de voluntad y hacemos la voluntad del Creador y no la nuestra. A nuestro cuerpo le gusta hacer la voluntad de lo que ha vivido y de lo que conoce, y entrar a lo desconocido es un poco fuerte para aquellos que le tienen miedo a lo oculto, a lo que no conoce, porque precisamente es natural que uno le tenga miedo a lo que no conoce, pero conociendo a través de la luz de la palabra ya no está oculto. Ya se llama el Jonán Istar o la sabiduría que ahora ha sido revelada. Entonces ya no es por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que entendemos a través de nuestra mente en visión y revelación y sueños. Entonces, todo esto nos permite entender la importancia de que es subir al monte donde están las leyes del Creador. Y esas leyes del Creador, pues, obedecen a un traslado de las tinieblas a la luz. Tinieblas, ignorancia, y luz, conocimiento. Entonces, el conocimiento o la luz genera en nosotros un resplandor o un esplendor, que produce como consecuencia alegría, gozo, felicidad, certeza, confianza, riqueza, porque sabemos controlar todo. Ahora, la oscuridad produce lo contrario. Entonces se trata de tener el libre albedrío, de recuperar el libre albedrío, y no necesariamente vivir por los programas que arrastramos de nuestros ancestros o de nuestras culturas, de nuestras modas y de nuestros gustos. Ahora, pues tenemos la oportunidad de establecer esa conexión con el reino de los cielos, y desde allí es donde todo cambia. Desde la mente del Creador, porque la mente del Creador es infinita, y por eso viene allí en mis leyes, la primera ley que Él nos da cuando nos saca de Egipto es que Él es Yahweh, que nos sacó de la esclavitud de Egipto. O sea, con una mente angosta no vamos a poder acceder a las riquezas del reino. Con una mente angosta no vamos a poder acceder a recuperar lo que realmente somos. No vamos a recuperar el reino. O tendríamos un reino, pero de mente estrecha. O sea, un reino de esclavos. Entonces reina la esclavitud.
esclavo del trabajo, esclavo de las emociones, esclavo de los pensamientos negativos, esclavos de la pobreza, esclavos de una serie de caminos que no son el camino del Creador, ni tampoco la voluntad de Él. Entonces lo primero que Él hace es ampliarnos la mente, sacarnos de la esclavitud, de la estrechez. Eso se llama en hebreo Misraín y fue traducido como Egipto. Entonces no se trata de un país, ni se trata tampoco de difamar de pronto la cultura y las costumbres de ese país. Se trata de entender las alegorías que el Todopoderoso hace en las Escrituras para que todos podamos tener un entendimiento mayor. Y por eso, pues no quiero ahondar en esto de los misterios que hay a través de este trozo del rollo de las Escrituras en Levítico 26, de que 5 de vosotros perseguirán a 100, o sea que 5 se convierten en 100, y esos son los 5 libros de la Torá, que cuando hay una corrección de las 10 leyes, entonces 10 por 10 son 100, y esos 5 pues pueden tomar control sobre esos 100, y esos 100 entonces se replican, y entonces dice que perseguiréis a 10,000, porque 100 por 100 son 1000, y 1000 por 100 pues son 10,000. Entonces, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. O sea, para crecer no es crecer por crecer, porque a veces hacemos crecer lo negativo y entonces sí se crece, pero desaparece lo que era bueno y se convierte en lo malo. Es crecer con el modelo correcto. O sea, ¿para qué correr si vamos por el sentido equivocado? Si nos detenemos y reparamos y nos conectamos con el pensamiento del Creador, lo que crezca de ahí en adelante va a ser perfecto. Lo que crezca va a ser todo para bien. Y por eso entonces nos damos cuenta que para los puros todas las cosas son puras. Entonces viene allí pues el comer lo añejo y guardar lo nuevo. Y precisamente porque consumimos y ya no está más en nuestras vidas todas esas vanas maneras de pensar, y ahora tenemos un pensamiento nuevo. Y entonces eso es lo que vamos a aplicar de aquí en adelante para poder tener la mente del Creador y renovar el espíritu de la mente, ya no la mente humana, sino la mente del Creador. Es allí donde aparece esa conexión. Y entonces la mente del Creador, que es infinita, pues aparece el sentimiento, el pensamiento y las palabras de poder materializar infinitas posibilidades, porque nuestro sustento no está siendo del trabajo o de la pensión o del sueldo o quizás de la ayuda del hermano, sino que nuestro sustento es del lugar infinito. Para ese lugar infinito hay que subir a la mente del Creador, a los pensamientos elevados, a los pensamientos de bien y no de mal, saber que podemos crear, moldear una realidad mental que cuando la tenemos allí en la mente y la creemos, la sentimos, la podemos materializar a través de la palabra. ¿Cómo podemos hacer un traslado de la mente al mundo material? Pues con la palabra. Por eso, eso es lo que se llama éxito. Éxito es cuando una idea se materializa. Y si tenemos ideas negativas, pues vamos a confesar palabras negativas y eso es lo que se va a materializar. Entonces se trata de elevar nuestras conciencias y empezar a conectar nuestra mente con la mente del Creador. Y entonces, bueno, eso es lo que se conoce como amor, porque se desea guardar las leyes del Creador y se siente esa pureza, esa certeza de que lo que se está haciendo se hace porque es de la manera correcta, porque viene un pensamiento perfecto, el pensamiento de quien nos guía, de quien nos reargulle, de quien nos enseña y de quien nos da poder a través de su Santo Espíritu. Y es por eso que, pues, si me aman, guarda mis mandamientos. Entonces, si no estamos guardando los mandamientos, no nos estamos amando ni estamos amando al Creador. Y es allí donde vienen los errores, porque hay amor al mundo, pues porque hay amor al pensamiento humano y no al pensamiento del Creador. Y es fácil amar el pensamiento humano porque es lo que hemos repetido en todo el transcurso de nuestras vidas. Eso, repetir y repetir y repetir, es lo que los griegos llamaron temperamento. Temperamento no es el carácter de una persona, temperamento es el fruto de todo lo que se ha repetido en sus costumbres, en sus hábitos, en su cultura y en su manera de pensar. Entonces se genera un temperamento violento, porque hay falencias que nos llevan a ese estado de ser. Ahora no se trata de tener, sino de ser. Y cuando entendemos que hay que ser como el Creador y amar la creación y amarlo a Él, pues simplemente ahora hay conciencia de guardar sus leyes. Si me aman, guarda mis mandamientos. Y si no estamos por lo menos procurando guardar sus mandamientos en lo físico, pues mucho menos lo vamos a entender algún día en lo espiritual.
Entonces, por eso es que hay un principio de las leyes universales que son los principios que entendió el que camina con el Todopoderoso, que es el Enoch, y que después ya lo volvieron en otras cuestiones diferentes y le pusieron otros nombres, pero el principio es el mismo. Y entonces por eso ese principio de la polaridad, que sabemos que acá todo es dual, entonces hay polo positivo y hay polo negativo, y arriba en los mundos superiores pues no hay la ley de la polaridad, ahí es un solo estado de ser, y por eso se requiere ese traslado. Bueno, la felicidad de acá es pasajera porque también hay tristeza. Entonces, por eso la felicidad de acá y la alegría no es la misma, porque la felicidad es iluminar con la luz de la palabra, y entonces pues esa luz que puede ser como una luz dorada que ilumina, pues lo primero que debe iluminar es nuestra mente, para que de allí pues esos pensamientos empiecen a moldear todo órgano y todo lugar del templo. Entonces ahí vienen las prácticas de ese estímulo, y cuando algo no va bien, entonces se baja la autoestima, y esa autoestima baja está generando pensamientos y sentimientos cerrados. Entonces, si uno evalúa lo que siente, lo puede moldear por las palabras. Si yo no quiero sentir pobreza, pues declaro una palabra de riqueza. Si yo no quiero sentir enfermedad, pues declaro una palabra de salud. Pero este es un ejercicio y diario para cambiar los sentimientos y los pensamientos con la palabra, porque la palabra es luz, y la palabra es el camino, la palabra es la verdad, y ese camino no es necesariamente un camino que hay que transitar con nuestros pies biológicos, sino con la mente. Es el camino de la luz de la palabra, que viene desde lo más elevado, los pensamientos del Creador, y va bajando hasta materializar a nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestras palabras. Esa conexión con ese mundo del todo es la esencia de esta porción semanal, que se conoce como en mis leyes. No mis leyes, sino en mis leyes. Cuando uno está en, es porque ese en tomó forma, y ahora está dentro, formando, tomando forma en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en el templo del Creador. Cuando toma forma la mente del Creador dentro de nosotros, se ilumina todo ese cuerpo, que ahora ya no es cuerpo, sino templo del Espíritu del Señor. Entonces se vuelve una práctica sencilla para todos cuando nosotros dejamos de mirar hacia afuera y miramos dentro, y iluminamos cada área que esté oscura, cada área que esté enferma, cada área que uno sienta dolor o sienta incomodidad, pues se le pone la luz de la palabra, porque ya tenemos el poder de la imagen mental del Creador, porque Él nos envía una semejanza, y esa semejanza trae salud, trae prosperidad, trae abundancia, trae todo lo que se llaman los ejércitos celestiales que se materializan y acampan a nuestro alrededor. Bueno, esta pequeña introducción de todo lo que hemos estudiado en estos últimos 15 días, pues nos permite entrar en sí en el ayuno, en la práctica del ayuno, y por eso pues viene un momento de intersección de todas aquellas personas que hacen posible que todas las personas que nos están viendo pues lo puedan lograr, porque quizás de una manera interesada o desinteresada, no necesariamente que tenga desinterés, sino que se dé por dar, como estamos en esta mañana dando luz, como el sol, le estamos dando luz al que quiera conectarse. El único requisito es querer cambiar cualquier circunstancia que no haya podido cambiar en toda la vida. Ese es el requisito para poder hacer partícipe de una manera efectiva de este tiempo de oración y de ayuno congregacional. Es el deseo de querer cambiar o de querer hacer algo que nunca has podido lograr. Entonces, para hacer no hay que tener, para hacer hay que ser. Siempre nos han dicho que hay que hacer para tener, y hoy estamos diciendo que hay que ser para tener y luego hacer, para hacer y luego tener, perdón. Entonces, pues ese estado de ser es precisamente en la mente, iluminada por las leyes y los pensamientos del Creador. Entonces viene allí pues la pequeña introducción que hacemos al texto de las Escrituras, por allá en Levítico 26, cuando pues esto es lo que la religión tradicional de cualquier área toma para atemorizar y no para enseñar, que como si el Todopoderoso tuviera un premio y un castigo por lo que hacemos, y no una causa y un efecto. Si los cielos se ponen de hierro,
si los cielos se ponen de bronce y la tierra se pone de hierro, es porque esa conciencia de estado del ser está en el estado más bajo, que es el estado mineral. Entonces no es porque si uno la embarró, entonces viene un castigo, es porque no ha elevado el nivel de conciencia a un nivel mayor. Entonces allí hay la posibilidad para todos, es simplemente cambiar de el estado lento, el estado mineral, el estado de quietud, y movernos al estado vegetal, y movernos al estado animal, y movernos al estado divino, para poder tener control sobre los tres reinos, animal, vegetal y mineral. Entonces no es un castigo ni un premio, es una actitud distinta a la que siempre hemos tenido, y entonces pues allí cambia y ya no se vuelve pues un premio o un castigo, sino una conciencia. Y entonces cuando somos conscientes de que hay un modelo diferente al modelo que veníamos llevando para poder generar ese cambio, pues aparece ese traslado de las tinieblas a la luz. Y es por eso que dice que si no te arrepintieres, si no corrigieres el error, yo traeré 7 plagas peores que esas 7, y plagas que traerán enfermedad, daño, y si no te arrepintieres, yo traeré otras 7 plagas más poderosas que traen pues tristeza, y que con el solo caer de una hoja ya tiene miedo. Y si no te arrepintieres, yo traeré 7 veces 7 plagas que devorarán a tus hijos. Y allí es donde viene pues la manifestación de un hijo que está sufriendo o está experimentando un dragón o un ser que se lo devora. La droga, la rebeldía, el alcoholismo, la pereza, una cantidad de circunstancias que se ven en el común de la juventud, que son solamente consecuencias de una vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres. Entonces, ¿cómo dice la Escritura que para cambiar el hijo hay que cambiar el padre? Porque si el árbol está dando un fruto, si el árbol nosotros vemos que no está dando fruto, si el árbol vemos que las ramas se están secando y que las ramas no están dando fruto, el problema es del árbol, y quizás es en la raíz, y la raíz es en cómo piensa, de qué se está nutriendo ese árbol. Entonces por eso, en ese estado de ser más elevado, todos somos agricultores, no porque todos tengamos que ir a una finca a comprar, no, porque es la manera más práctica de entender cómo aplicar todas estas leyes a toda área de nuestra vida. Si estamos en una empresa, si estamos en cualquier emprendimiento, si estamos en cualquier negocio o en cualquier situación de crear algo nuevo, algo distinto, es solamente aplicar el mismo principio. Y es allí donde nos tenemos que volver todos agricultores. Porque si el árbol no está dando los frutos, o si la empresa no está dando las ganancias, o si algo está mal en el empleo, todo es exactamente lo mismo. Es porque no es la culpa del empleo o de la empresa, sino que hay una raíz que está generando en el árbol una enfermedad, y esa enfermedad hace que las ramas se sequen, entonces se daña la economía, no hay frutos, o sea, no alcanza el dinero, por más que trabaje duro, porque el problema está en la raíz, y la raíz se origina en la manera de pensar. Entonces cuando cambiamos la vana manera de pensar y nos alineamos con el pensamiento del Creador, empezamos a regenerar, a hacer que ese árbol reverberezca, hacer que eche renuevos, hacer que florezca y hacer que eche frutos. Y entonces así entendemos cómo podemos nosotros meternos a la mente del Creador y aplicar esos pensamientos de vida y de luz para cualquier área de nuestras vidas que esté afectada pues por el desierto, la resequedad o la ausencia de agua. Recuerde que la semilla, para que germine, requiere agua, y el agua es la palabra. Entonces si no le ponemos agua a esa semilla, la semilla no germina, porque en el desierto pueden haber muchas semillas, pero al no haber solamente sol y no hay agua, pues nunca germina. Entonces cuando se le coloca agua al desierto, pues el desierto florece, y no necesariamente es un desierto biológico, un desierto físico, sino pues a veces hay mentes desérticas, hay corazones que no tienen ningún sentimiento de producir o de generar algo productivo, y entonces pues allí se desconecta del reino de los cielos, y obviamente esa desconexión le va a traer un sentimiento de pobreza, de tristeza, de desánimo, y declara esas palabras: no tengo, no hay, no se puede, no alcanza. Y entonces todo eso es una desconexión con la mente del Creador, porque si nos aprendemos a conectar, podemos decir con tranquilidad, con certeza: todo lo puedo en Yeshua porque Él me fortalece.
Porque si Él es la luz, si Él es el camino, si Él es la verdad, si Él es la vida, y la palabra es ese camino, y la luz es ese camino, entonces ahora entiendo que Yeshua es como la Torah o la instrucción o la Torah viviente. Entonces por eso la religión se encargó de decir que Él ahora nos dio todo, pero que quitó esa luz. Es como que operaran al ciego y lo dejaran ciego. Entonces no tiene razón de ser seguir este tipo de pensamientos o de doctrinas que no tienen nada que ver con la verdad, con el camino, con la luz. Y es por eso que hoy estamos pues practicando todo lo que hemos aprendido y estableciendo esa conexión con la luz del Omnipotente y con las leyes del Todopoderoso. Son principios que se conocen como el Bejocotaim o como en mis leyes. Y esas leyes son como una promesa, por eso aparece en el ritual judío del Bar Binbar, es el hijo de la promesa. Y es cuando al niño, ya ahora pasa de ser niño a ser adolescente, si es que se le puede llamar adolecer, porque es una época en la cual todo le duele, porque el niño está acostumbrado a que le den todo y ahora ese niño tiene que empezar a dar de lo que le dieron. Entonces por eso le duele, porque el único propósito en el cual nosotros estamos acá es aprender a dar sin esperar nada a cambio, porque eso es lo que hace el sol, ilumina simplemente a justos e injustos. Y si queremos ser como la luz, hay que ser como la luz. Entonces en ese aprendizaje del niño que se convierte en adulto es cuando el niño sabe que ahora de lo que le dieron él puede dar. Entonces por eso la formación de los niños tiene que ser con luz, debe de ser con amor, con bondad, porque eso es lo que va a dar en el futuro. Entonces de la misma manera el abono que se le pone al árbol o a la matica que va a dar la flor, pues tiene que ser de buena calidad. Y si no se le pone, pues también como va a dar buenos frutos o flores bien hermosas si no le hemos colocado por lo menos el abono de la luz de la palabra. Asimismo a la empresa, asimismo al empleo, asimismo a cualquier circunstancia que nosotros estemos emprendiendo. Entonces, bueno, allí viene la unión del consciente y del subconsciente, allí viene la unión del cielo y la tierra, allí viene la unión de la mente del Creador con la mente humana, y obviamente los pensamientos nuestros desaparecen y se queman como hojarasca porque son pasajeros. Cuando viene lo eterno, cuando viene la luz lo ilumina todo. Y no hay pelea, no hay contienda, solamente hay iluminación. Y esa iluminación produce alegría, certeza, felicidad. Y con esa actitud es que salimos, ahora sí, a ejecutar cualquier acción en lo físico. Porque ya hemos encontrado lo que quizás estábamos buscando afuera, ahora lo hemos encontrado dentro. Bueno, con todas estas principios de lo que son la ley del Omnipotente, el caso de Moisés, que escucha el pensamiento del Creador a través de palabras y llena su mente de esa luz dorada, esa luz incontaminable, ahora le cuenta a los hijos de Israel, y entonces pues lo que queda es materializar. Entonces esas leyes del juego, de esa matriz, no hay que salir del juego, hay que aprender a jugar y jugarlo, porque es aprender a entender cómo funcionan las leyes universales, y entonces ya tenemos pues la manera como dijo Yeshua, yo no te pido que los saques del juego, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Cómo quedamos nosotros guardados de este mundo? Sabiendo cómo opera. Y siempre opera a través de corrientes, a través de ríos, a través de fuentes, que son alegorías de los pensamientos, porque dice que las corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia, las cuales muchos de vosotros andabas en ellas, ahora aparecen los ríos de agua de vida. Entonces hay un río de confusión, hay un Nilo y hay un Jordán, hay un río que confunde y hay un río que limpia. Entonces, no necesariamente pues por satanizar tal o cual río geográficamente, por eso se habla del Éufrates. El río Éufrates, la palabra Éufrates es para, y para quiere decir amplio. En cambio, Egipto quiere decir angosto. Bueno, y Nilo quiere decir como confusión, como turbio, como penumbra. Entonces, cuando uno vive en penumbra, pues no puede ver exactamente bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces elige mal. Y cuando ya eligió, pues ya eligió. Entonces lo que se trata es aprender a elegir. Y esta mañana hemos elegido la vida, la felicidad, la alegría.